Hola a todos, amados hermanos, bienvenidos a una transmisión de Facebook de la Academia Bíblica Pesher y también de su servidor Abner Bartolo. Quiero invitarles a que puedan compartir esta transmisión. Hoy es un día muy especial para la Academia Bíblica Pesher, como también para publicaciones que realiza CLIE, porque vamos a presentar un libro muy especial, un libro que para mí ha sido de mucha bendición, especialmente en tópicos que en la iglesia cristiana evangélica poco se desarrolla, porque no se estudia campos geográficos, no se estudia campos arqueológicos, inclusive campos históricos dentro de una escuela dominical o dentro de las áreas propias de una iglesia, pero este libro que vamos a presentar hoy es de gran ayuda. Por favor, compartan esta publicación. Queremos que llegue a más personas, ya sea que estés en el Facebook o en YouTube o estés en cualquier otra red social, puedes compartir, por favor. Muy bien. Esta actividad es en colaboración con la Academia Bíblica Pesher y la editorial CLIE. Ustedes pueden visitar nuestras páginas para conocer más de estos ministerios, academiabiblicapesher.com, abnerbartolo.com y clie.es. Agradecemos enormemente a nuestra hermana Almendra, representante de CLIE, que nos facilitó el contacto, nos facilitó aquí esta entrevista que vamos a realizar hoy. Es una entrevista con el hermano, escritor, comentarista Samuel Pérez Millos. Él es pastor evangélico, él tiene estudios teológicos, también ha escrito muchos comentarios, está desarrollando también teología sistemática, hablaremos de eso más adelante. Puedo decir que es un autor que ha dedicado toda su vida a la investigación, es un comentarista bíblico cristiano evangélico y ha escrito de casi todo el Nuevo Testamento. Perdón, yo me estoy equivocando. Ha escrito el comentario de los 27 libros del Nuevo Testamento. También ha colaborado en el diccionario publicado por CLIE y hoy vamos a tener una obra que podríamos decir todavía que es una obra recién salido del horno. ¿Ya? Recién salido del horno, porque fue publicado en el año 2020, año de la pandemia, que fue difícil para la mayoría, pero hoy vamos a conocer acerca de este libro. Este libro que lo tengo en mis manos, gracias a Dios, gracias a Editorial CLIE y gracias al autor que hoy está con nosotros y nos va a compartir pues alguna de sus experiencias. Vamos a hacer algunas preguntas a nuestro hermano y vamos a iniciar con la pregunta: ¿cómo fue tu peregrinaje cristiano, académico y ministerial? Que nos pueda contar nuestro hermano aquí en cabina. Muy bien, yo soy la quinta generación de creyentes evangélicos en España. Y hablar de quinta generación de creyentes evangélicos en España es hablar de una historia evangélica muy larga. No estamos en el mundo alemán o sajón, tal, que ya es mucho más común, pero sí el evangelio en España realmente pasa por varias fases y en la última fase, año 1873 aproximadamente, comienza el desarrollo y ahí comienza mi familia por parte de mi madre
con la primera convertida, que fue mi tatarabuela. De ahí en adelante, uno de mis antepasados, mi abuelo materno, estuvo sirviendo a pleno tiempo en la época más difícil del Evangelio en España, llevando Biblias por toda España de norte a sur en bicicleta. Por tanto, ahí comienza mi andadura, vinculado siempre con la Iglesia. Fui alcanzado por Cristo a los 6 años, bautizado a los 15, y de ahí en adelante estuve primeramente en la universidad haciendo mi carrera secular, trabajé en el mundo de la empresa y mientras tanto estaba estudiando en el Seminario Bíblico Teológico aquí en Galicia, uno de cuyos directores ya en mi época fue el doctor Francisco Lacueva. Añado, perdóname que he cortado, quería decir algo más. De ahí dejé la empresa, dejé el mundo laboral en ese sentido. La iglesia me llamó al pastorado y he estado sirviendo en la misma iglesia por 40 años en el pastorado. De manera que es mi experiencia personal. Muy bien, amado hermano. Gracias por compartirnos acerca de tu experiencia ministerial, tu experiencia pastoral, tu trayectoria y también pues el pastorado. También he visto que has sido rector de un seminario y toda una vida de investigación, ¿verdad? Una vida muy prolífera. Bueno, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con el libro que vamos a comentar, el libro de Josué. La pregunta es, ¿qué te llevó a iniciar la serie de comentarios bíblicos del Antiguo Testamento en el libro de Josué? Ya que tienes comentarios sobre todo el Nuevo Testamento y ahora publicas un comentario del libro de Josué. ¿Qué te llevó? ¿Qué de especial tiene Josué para tu vida? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, es, como todo el mundo sabe, el libro bisagra del Antiguo Testamento que concluye una etapa pentateuco con la historia del desierto e inicia la conquista de la tierra y comienza la primera etapa de los libros históricos del Antiguo Testamento. Esta es una de las cosas. En segundo lugar, porque cuando tuve que dar esta materia en el seminario, me di cuenta que había muchas imprecisiones en el campo no solo del comentario de libros, sino también de la geografía y de la historia. Esto me llevó a investigar, a hacer una investigación lo más exhaustiva posible, consultando fuentes no solamente antiguas, sino también modernas en Israel y demás. Y esto me ha supuesto 5 años de investigación continuada sobre este libro. Cuando ya tenía los materiales, escribí el libro y al escribirlo me he dado cuenta también de lo enormemente aplicativo que es este libro para la Iglesia en el tiempo de hoy, porque está hablando de cómo Dios conduce a su pueblo en triunfo o cómo el pueblo se detiene cuando no obedece la voluntad de Dios. En síntesis, de manera que esto me ha permitido trabajar en este libro. Tuve que investigar en cuanto a geografía, cartografía, ubicación de sitios y responder algunas preguntas un tanto, contestadas muy genéricamente en la historia de la literatura sobre el comentario de Josué. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Josué, con su ejército, después de la conquista de Ai, suba a Ebal y Jericim para cumplir lo que Moisés había establecido en su ley, de la lectura de bendiciones y maldiciones? Esto supondría prácticamente un milagro, porque al otro día o en el entorno de esos días estaban de nuevo en Gilgal y tienes que mover todo un ejército de un lado para otro. Y esto me ha llevado a investigarlo especialmente en especialistas de historia hebrea, en donde me dicen que no siempre el hecho
ocurre en el sitio, sino que representa a lo que va a ocurrir en el sitio. Y todas esas cosas pues me ha llevado a trabajar con eso, y al terminar este libro me he dado cuenta que es uno de los grandes tesoros de la Biblia, que está un tanto desconocido y oculto ahí, que se cuenta como historias importantes, pero que tiene una dimensión de enseñanza y de aplicación muy grande. Muy bien. El libro de Josué, como bien lo ha señalado, es una especie de bisagra, ¿no? Entre el Pentateuco y luego lo que viene después, y eso ha llevado a discusiones del criticismo. Aunque viene una pregunta después al respecto, solamente hago un comentario. El comentario es de que, pues, por un lado han visto el Hexateuco, ¿no? Uniendo Josué al Pentateuco, y por otro lado, lo que se conoce como la historia deuteronomista. Sea como sea, Josué encaja en cualquiera de las dos líneas interpretativas. Lo cierto es que Josué tiene mucho que enseñarnos para la iglesia, la fidelidad que debemos tener también para con nuestro Dios. La siguiente pregunta tiene que ver también con el comentario propio que hiciste y con la temática de, pues, la importancia del libro, ¿no? ¿Cuál es el aporte de tu comentario? Porque, a decir verdad, tenemos muy pocos comentarios bíblicos del Antiguo Testamento. Los que tenemos son traducciones del inglés o alemán, y de allí son más que nada, en su mayoría, con mucho aporte pastoral. Pero, ¿cuál es lo tuyo? ¿Cuál es tu aporte para la academia? Porque tu libro se va a usar en seminarios a nivel de pregrado y también de posgrado, y los pastores y la iglesia en general. ¿Cuál sería el aporte de tu libro? Bueno, yo creo que, o al menos he querido darle esencialmente dos aportes. Uno, el aporte técnico. No podemos investigar un escrito de esos 3.000 años y algo, no podemos investigarlo, o mejor dicho, comentarlo sin investigarlo. Por tanto, ahí hay una investigación que he procurado que alcance los elementos técnicos más importantes. Por ejemplo, geografía, ubicación de los lugares en donde ocurren los hechos de la forma más precisa, e incluso muchos de ellos están en ubicaciones satelitales modernas, para que el personaje que lo lea pues piense dónde está, y si algún día visita Israel y camina por allí, pueda ubicar los acontecimientos del libro en el terreno propio en que ocurrieron. En segundo lugar están las estadísticas. Una de las grandes maravillas de la Biblia es que la Biblia ha sido escrita para responder a una pregunta: ¿quién es el soberano? Y en ese libro de Josué aparece una manifestación de la soberanía. Aparecen muchas, pero aparece una singularmente importante, y es el hecho de que hay un ejército de 600.000 personas que sale de Egipto, que muere en el desierto, y un ejército de 600.000 personas que entran en la tierra. Esto ya es una evidencia de la soberanía de Dios. Después de eso hay también las dataciones del libro. Y la datación del libro de Josué no se puede hacer desde el punto de vista de suposiciones datacionales, sino de evidencias históricas. Y una de las necesidades que yo tuve es de buscar un historiador de historia antigua, especialmente egipcia, para que me determinase en lo posible cuál fue el faraón del Éxodo y establecer la datación de ese libro, teniendo en cuenta que el mundo liberal presenta ese libro como datado muy posteriormente al tiempo en que
técnicamente debe establecerse esa datación. De modo que esto es lo que se aporta a la academia. En cuanto a idioma, yo no soy especialista en hebreo. Puedo leer el hebreo, pero como decimos en España, como para andar por casa. Mi especialidad es el griego. Por tanto, muchas de las citas y referencias que hay ahí están tomadas de la Septuaginta y puestas ahí en griego en lugar de hebreo, para que el que tenga conocimiento de ese idioma y de esa versión de la Biblia pueda acudir ahí y pueda verificar lo que se está diciendo. Este es el aporte académico. Luego está el aporte eclesial, que es la aplicación. ¿Por qué Dios selecciona eso y para qué? Y no tengo duda ninguna que Josué es un gran tipo de Cristo, que aunque no se mencione como tal específicamente, sí que se desarrolla esto de la aplicación del libro en cuanto al funcionamiento de la iglesia marchando detrás del arca. Eso es la clave del capítulo 3. Seguiréis al arca. De la misma manera, en el Nuevo Testamento se dice que nosotros caminaremos puestos los ojos en Jesús. Y todo eso tiene una aplicación tremenda para la iglesia de hoy y para el desarrollo de la labor. Y está, en tercer lugar, la orientación pastoral del libro, porque no podemos olvidar que todo maestro debe tener el corazón de un pastor y todo pastor la mente de un maestro. Por tanto, ahí está el aporte que yo quiero hacer. Hay muchas estadísticas. Se ha trabajado, por ejemplo, en la elaboración de los cronológica a origen de cada uno de los personajes principales del libro. De dónde viene, quién fue su padre, su abuelo, hasta el entronque con las 12 tribus de Israel. Muy bien, eso me encanta. Muchos dicen, qué aburrido leer un libro. Hay mucha letra, pero les quiero decir que este libro no tiene todo, no todo es letra. Tiene dibujitos, tiene cuadros, tiene mapas, tiene estadística, como ya señaló. Es un libro muy didáctico por justamente esas ayudas. El aporte que yo he encontrado al leer el libro de aquí de nuestro hermano Samuel es, bueno, además de todo lo que señala, ¿no? Pero a mí me encantó la cuestión geográfica. Para mí eso fue de gran ayuda. Yo enseñé un curso de geografía bíblica, bueno, usando mapas por aquí, mapas por allá, ¿no? Que las Biblias de estudio traen sus mapas, logos traen bonitas imágenes, pero le faltan los datos de distancia, cuántos kilómetros hay de aquí hasta allá. Me falta bastante relacionar la orografía, las latitudes. Y este libro, es decir verdad, tiene muchísima información geográfica, muchísima información histórica, relata acerca de los eventos y podríamos decir de que va a ser un buen complemento para cualquier estudioso del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Josué. Vamos a tener una pregunta que quizá va a implicar más palabras técnicas. ¿Cuáles fueron los retos interpretativos en el libro de Josué? Cuéntanos cuáles fueron esos retos. Bueno, toda interpretación de todo escrito, sea el libro de Josué o sea el Quijote castellano, necesita una aproximación técnica que te permita ser consecuente con las deducciones que obtienes. Es decir, en toda interpretación tiene que haber una metodología. Y esto a veces no se estudia demasiado, no se enseña demasiado, pero el método en la interpretación bíblica es vital. Yo soy un convencido absoluto de que el escrito bíblico tiene que hacerse en el sentido histórico, literal, gramatical. Es decir, preguntarnos quién lo escribió, cuándo lo escribió, para quién lo escribió. ¿Cuál es el idioma que se utilizaba?
¿Cuál es el entorno social en donde se escribe la porción? Porque se escribe para personas que tienen que entenderla en su entorno. De ahí que la interpretación de todo ese libro es una interpretación literal, tal como los hechos ocurren, tal como se producen y también aclarando, por supuesto, algunas circunstancias, acudiendo a la sociología histórica del entorno, porque no podemos entender algunas cosas de los acontecimientos que ocurren si no entendemos cómo funcionaba la sociedad entonces. Luego he procurado también en la interpretación no dejar ninguna cuestión suelta que sea necesaria y que no se entienda bien. De manera que detrás de cada capítulo del libro hay 1 o 2 excursos. Es decir, por ejemplo, hablamos de anatema. Un lector de hoy se pregunta ¿qué es anatema? Y hay que dar una definición de anatema y un desarrollo del término, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Esto le va a ayudar también a los lectores de Gálatas y otras epístolas donde aparece esa palabra. Por tanto, ahí hay un complemento para que al final se pueda llegar a una deducción y cuando se dice Dios dice esto aquí, tenga una base científica y espiritual, por supuesto, interpretativa conforme en consonancia con el propósito de Dios para ese escrito en ese tiempo. Gracias por su respuesta. Sí, el libro de Josué tiene algunos retos interpretativos y creo que uno de los más difíciles sería el milagro del sol, de Tenten Gabaón, ¿no? Y en esa sección, aquí el autor nos presenta, como ya señaló, una interpretación literal. Exaltando al Dios que hace milagros, que es el Dios de toda la Biblia, ¿verdad? Que él que hace milagros y sí, presenta un reto interpretativo porque tenemos las opciones de los intérpretes liberales que van a sacar, bueno, van a tratar de poner allí interpretaciones más mitológicas o verlos simplemente como etiológicas. En fin, hay otra interpretación que me pareció muy interesante en el libro de Josué. Es primera parte, segunda parte y conclusión. La segunda parte, que es la distribución geográfica. Tantos capítulos para hablarnos de la distribución, el sorteo, porque la primera parte, la conquista, parece que fue rápido, claro, con la ayuda de Dios, ¿no? La segunda parte es full distribución, sorteo, y sí, se explica aquí ese sorteo, se explica con los mapas, y es una buena ayuda, porque el comentario justamente, como dice aquí nuestro hermano, es topográfico, ¿no? Explicar los lugares. Algo que a mí me llama la atención allí es el Dios que está interesado en dar herencia a su pueblo y cumplir sus promesas, ¿no?, hechas a Abraham. Algo que quizá luego se va a repetir más adelante con cielo nuevo y tierra nueva, pero esa es otra discusión teológica. Oye, vamos a pasar a otra pregunta, y esa pregunta lleva cuestiones interpretativas, ¿no? O posicionamiento, mejor dicho. Hay que posicionarse. La pregunta es, ¿qué respuesta das al criticismo histórico? Porque de eso hay mucho. ¿Qué respuesta das? Yo califico el criticismo histórico en general, como calificativo genérico para todo el criticismo histórico, lo califico como la ciencia del no. Es decir, ¿quién escribió Eclesiastés? ¿Salomón? No. Bueno, dame una alternativa. Cuando yo presento, no escribió Moisés el Pentateuco, sino que hay un autor redactor que redacta la ley
que Moisés enseñó e incluye también el libro de Josué y lo convierte en un hexateuco. Dígame dónde está el elemento que funda esa idea. No me lo digas como una teoría, porque teoría pueden ser muchas, sino el elemento. Voy a lo largo de las propuestas liberales, especialmente en la cuestión de la teoría de las formas, que es otra de las grandes negaciones del mundo liberal. Voy ahí y niegan, por ejemplo, que el libro de Deuteronomio haya sido escrito en tiempos de Moisés y que es la ley que encontró el rey en el templo. Bueno, ¿cómo esto? Mil cosas, porque no solamente paran en el Antiguo, sino que van también al Nuevo Testamento. El interés del criticismo es esencialmente desmitificar la Biblia y negar autoría, porque negando autoría niego inspiración e inerrancia. Y todo esto ha generado un conflicto muy serio. Los expertos genéricos en teoría de alta crítica, de la crítica no textual, sino de la crítica alta, son los alemanes. Y los alemanes están desandando el camino. Ya no caminan en la crítica porque no tienen fondo. No hace mucho tiempo estaba hablando con un doctor de la Universidad Pontificia, en donde me dijo, necesariamente tenemos que volver a la patrística si queremos entender el Nuevo Testamento. Bueno, es un paso muy importante. Y tenemos que volver ahí. De ahí que mi posición frente al criticismo sea dual. Frente a la crítica textual, 100% de acuerdo. Vamos a buscar manuscritos, vamos a seleccionar textos y tal y cual, sin pelearnos porque esta palabra no está aquí, entonces no vale. Tengamos en cuenta que una de las grandes peleas que están produciendo un daño colosal en el mundo evangélico hispano no tiene ya que ver con los manuscritos, sino con las versiones. De modo que esta versión es mala, esta otra es buena, esta otra tal, que si el Receptus es el único válido, que si... Oye, llegamos a un momento en que los creyentes que no son especialistas se preguntan, ¿qué Biblia tengo que leer? ¿Y sabe lo que se está consiguiendo con eso? Se está consiguiendo lo más grave, y es que los creyentes no lean la Biblia. Por tanto, mi crítica a este elemento es abierta y total. Mi posición es sumamente conservadora en todo lo que tiene que ver con crítica textual. Muy bien. Sí, el criticismo histórico, bueno, podemos decir que la crítica ha ayudado, ¿verdad? La crítica textual, y quizá podemos, la crítica literaria, la crítica canónica, pero hay algunos enfoques que parecen tener como misión destruir la Biblia. Sí. Lo que antes pues se catalogaba, todo eso son los liberales, ¿no? Los liberales que buscan destruir la Biblia. Bueno, en tu libro dices que el autor del libro es Josué, pero de ahí va la crítica redaccional, ¿no? Puede ser de que algunas partes lo haya escrito Fines o un editor posterior, pero ese aporte pequeño hace de que se valore lo bueno de todo enfoque de investigación. Y creo que el criticismo, al buscar, realmente el criticismo histórico que busca las etapas redaccionales. Bueno, paréntesis, hago un paréntesis aquí, no tiene nada que ver con el libro de Josué. Pero imagínense el libro de Abdías, porque yo hice mi tesis en Abdías. Los críticos más conservadores hablan del proto-Abdías y el deutero-Abdías, ¿no? Dividido en dos autores. Pero hay autores que tienen hasta 8 etapas redaccionales del libro de Abdías. Es una exageración para 21 versículos. Y 21 versículos en comparación con el libro de Josué o cualquier otro libro bíblico que le van a encontrar autores por doquier, ¿no? El preyavista o el yavista intermedio, el logista tal. A ver,
la verdad es una locura entender todas esas etapas prerelacionales, y yo creo que debemos trabajar con el texto final, ¿no? El texto canónico, el texto que hemos heredado. Muy bien, gracias por tu respuesta en cuanto a la postura frente al criticismo. Ahora, permítame preguntar, ¿cuáles son los aportes teológicos del libro? Porque cuando estuve estudiando en el CETECA, pues mi área de especialización ha sido la exégesis, la Biblia en general, sobre todo el Antiguo Testamento, y había una especie casi de separación entre los que son biblistas y los teólogos, una separación no tan clara, pero se miraba en clases. Pero los profesores de teología decían, no se puede hacer exégesis sin teología, porque toda la Biblia es teología como tal. Deben aportar teología. Entonces, ¿cuál es el aporte teológico del libro de Josué? Bueno, efectivamente no se puede hacer exégesis sin teología, pero no se puede hacer teología sin exégesis. La idea de muchas expresiones doctrinales teológicas proceden no de la exégesis, sino de la filosofía. De manera que yo quiero reconciliar alguna cosa o presentar una argumentación de la que estoy o no tan convencido, y recurro a la filosofía para expresar el pensamiento, que luego no encaja con la exégesis. Y tengo que darle vuelta a la exégesis, exprimirla, estirarla, comprimirla, no sé qué hacer con ella, para dar base de sustento a la teología. Una teología no bíblica no es teología. El libro de Josué hace un aporte fantástico a la teología porque, como palabra inspirada de Dios, se escribe para revelar a Dios, para que el hombre conozca a Dios. No está dándonos unas pinceladas históricas que personalmente, a mí la historia no me gusta. Alguien me va a decir, pero qué barbaridad, este es un ignorante. Bueno, me gustan otras cosas. Pero a mí la historia, y la historia antigua de 3000 y pico de años atrás, es que me produce un cierto colapso mental. Pero yo entiendo que esa pincelada histórica en el libro de Josué la ha seleccionado Dios, el Espíritu Santo, para revelar a Dios. Y en cada página del libro de Josué yo tengo que encontrar a Dios. No estamos buscando verdades de fe, estamos buscando al Dios de la fe. Y naturalmente el libro de Josué aporta continuamente lo que Dios es: soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente en sus perfecciones incomunicables, y también el Dios de gracia y de amor en sus perfecciones comunicables, para que el pueblo de Israel no solamente lo conozca intelectualmente, sino que lo experimente en su propia relación de vida con él. Por tanto, la teología del libro de Josué es colosal, y siendo teología bíblica, es una teología válida para todo el tiempo de la historia del hombre. Sí, yo escribí un pequeño trabajo allí creo que el curso de teología del Antiguo Testamento, y elegí Josué para hacer un ensayo. Y resalté, pues, que el aporte teológico del libro de Josué, entre otras cosas, sería el Dios fiel que cumple sus promesas, ¿no? Prometió a Abraham y luego a Moisés y al pueblo general de la tierra prometida, y se lo dio. El Dios también que cuida y a la vez castiga, porque se ve eso, se ve un Dios que ama y un Dios que es un Dios de disciplina, algo que en muchas iglesias se niega por enfatizar el amor y no tanto la otra faceta de Dios, que es la justicia. Y así hay hermosas aportaciones teológicas. Hablando de la tierra, que hace rato mencioné, me llama mucha la atención esto de la distribución de la tierra.
el Dios cuidador, porque también hace la distribución del, claro, siguiendo los mandatos en la ley mosaica, pero la distribución para las ciudades de refugio y la de los levitas, ¿no? Un Dios que protege, que cuida. Y por último, pues, no sé, quizás sea una jalado del libro de Josué, jalado en el sentido de que mucha eisegesis, pero el aporte cristológico del príncipe del ejército de Jehová, eh, que podría dar alguna luz acerca de una figura preexistente de Cristo en su función preexistente, o preencarnacional, perdón, no, preencarnacional, y que estaba allí acompañando. Digo esto como pinceladas porque me gusta el pasaje y este ser presumiblemente angelical recibe la adoración de Josué. Y en mi lógica diría, pues, si en Apocalipsis vemos que Juan quiere hacer lo mismo y no se lo permite, el ángel, y por qué el Josué sí lo permite. Quizá no se trata de un simple ángel. Pero eso son ya conjeturas teológicas que eh, puede contribuir a la cristología. Muy bien, pasamos a lo que muchos quizá están esperando, es cuáles son esos aportes eclesiológicos para la iglesia, esos aportes pastorales. Mencionaste de que todo escritor, investigador, debe tener un corazón pastoral. Ya hablamos del Dios de amor, ya hablamos del Dios que cuida a su pueblo, pero ¿qué más podemos aprender del libro de Josué? Bueno, lo que aprendemos, entre otras cosas, del libro de Josué es el absoluto equilibrio en el ser divino. Es decir, Dios no ama más que es justo. Dios no castiga más que perdona, porque Dios es infinito en todas sus perfecciones y cualquiera de ellas no puede dejar de ser infinitas porque son perfecciones de Dios. Por tanto, la aportación pastoral es que el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo, es el Dios manifestado en carne, es el Verbo eterno encarnado, subsistente en dos naturalezas, mediante cuya naturaleza humana puede aproximarse y abrazar al hombre, hasta el punto de que en la carta a los Hebreos se nos dice que es el que nos conviene, porque habiendo experimentado nuestras debilidades, es capaz de compadecerse de los que son probados. Por tanto, una aportación pastoral genérica pero impresionante del libro es que el pastor que cuida el rebaño de Dios en el tiempo presente, como Josué era pastor espiritualmente hablando del rebaño de Dios Israel en el tiempo de la conquista, es verdad que es un pueblo distinto, pero es el pueblo de Dios. Por tanto, Dios tiene cuidado de aquel pueblo como tiene cuidado de este. En ninguna ocasión Josué trató violentamente a nadie que ha caído. De manera que cuando Acán cae y arrastra con él a causa de su pecado la derrota en Ai, Josué se acerca a él y le dice: hijo mío, da gloria a Dios. Por tanto, hay un corazón pastoral. Esto no supone que perdonen el problema y lo pasen por alto y ya se arreglará. No, no, porque Dios es justicia y lo que Dios determina hay que cumplirlo. Pero la Biblia en general, y el libro de Josué también, es una expresión de gracia, no de ira. La propia ley que denuncia el pecado conduce al pecador al arrepentimiento, como el ayo conduce al niño a la corrección necesaria, en el ejemplo que el apóstol Pablo siga. Por tanto, el pastor de una iglesia tiene que tener este libro presente siempre en sus relaciones pastorales con la congregación y entender que cada persona es distinta
y que cada conjunto de personas que se identifican por identidades, valga la expresión, en la iglesia, tienen que tener un trato especial. Y que el pastor tiene que estar permanentemente atento para evitar advertir de una desviación en el camino, y que tiene que conducir a la congregación a Dios, y que tiene que hablar la palabra de Dios. Y esto para mí es capital en el tiempo actual, en donde la Biblia se está alejando de muchos púlpitos de muchas iglesias. Solamente Biblia, nada más que Biblia, porque solo Dios habla por medio de su palabra. Sí, efectivamente, el apóstol Pedro dijo que la palabra profética más segura es las Sagradas Escrituras, y hoy en los púlpitos, pues, el mayor porcentaje de tiempo se lo llevan las anécdotas, las experiencias del predicador, o como decía hace unos días en una clase, en algunas iglesias donde aplauden, constantemente están aplaudiendo. Si sumamos todos los segundos que demoran el aplauso, mínimo son 10 minutos en una prédica que se toman solamente en aplaudir. No, hay que predicar la Biblia, el centro de nuestro mensaje son las Sagradas Escrituras. Muy bien, el aporte, pues, pastoral, generalmente se queda en versículos 8, 9 de capítulo 1, ¿verdad? Anímense, hermanos, esfuércense. Pero conforme uno va leyendo capítulo a capítulo, inclusive en los capítulos difíciles que son la distribución de la tierra, hay mucha riqueza para que el pastor pueda ver, por un lado, la justicia, por otro lado, el ánimo a las personas, también llevarles a creer en un Dios que perdona y que une a su pueblo, como el caso de Rahab, ¿no? Sí. Y al final, la fidelidad que debemos tener para con Dios, imitando el ejemplo de Josué, ¿no? De que mi familia, bueno, yo y familia, seguiremos a Yahvé. Excelente. Ahora, permítanos ya hacer una pregunta antes de unas acotaciones generales que son necesarias. ¿Cuáles serían tus recomendaciones que tú harías como pastor, como profesor, como investigador, como cristiano en general, para la iglesia de habla hispana, para la iglesia, bueno, aquí en esta zona geográfica, la iglesia latinoamericana? Cuando iniciamos, digamos, fuera del aire, me pusiste un reto, y me gustaría que ese reto compartirles también a nuestro público, porque tenemos ahorita en vivo, tenemos algunos profesores de seminarios. Quiero saludar a mis hermanos del Seminario Teológico Iglesia Evangélica Peruana en Huánuco, Perú, que están allí viendo, algunos colegas de allá, que también se dedican a la labor de la enseñanza, y hay otros pastores, predicadores que están viendo la transmisión en vivo y que luego verán la grabación, otros hermanos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mis recomendaciones para los hermanos colegas en el ministerio pastoral, especialmente maestros de escuelas dominicales, maestros de juventud, maestros de institutos bíblicos, es: volvamos a la Biblia sin condiciones. Prediquemos la Biblia en su totalidad. Si creemos que la Biblia es inspirada, no podemos predicar una parte de la Biblia y dejar la otra. Tenemos que predicar toda la Biblia, y tenemos que predicarlo con profunda reverencia y siempre aplicativamente. Es decir, yo no llamo a la congregación o no recibo a la congregación el domingo por la mañana para darle una clase de griego bíblico. Lo llamo para decirle: Dios dice esto para vosotros hoy. Y si no soy capaz de terminar esa predicación diciéndome en mi parte íntima, así ha dicho el Señor, he perdido el tiempo. El culto hay que reformarlo necesariamente. Yo estoy proyectando una idea general. Hace 500 años hubo una reforma. Es hora de otra.
Y esa reforma tiene que volver a la autoridad de la Biblia, a la aceptación de la Biblia y a la orientación de la Biblia. Yo respondo a Dios en alabanza cuando conozco su presencia y escucho su voz. Y yo adoro a Dios permanentemente. Es decir, la alabanza y la adoración no son actividades, son actitudes. Por tanto, lo que yo tengo que procurar cada domingo, cada momento, es que los creyentes conozcan a Dios, conociéndolo por medio de su palabra, predicando la Biblia. Y tú decías hace un momento que aplausos y cosas de estas restan mucho espacio. Mira, si tú mides lo que hoy en día ocurre en el 90% de las iglesias, voy a poner, media hora de cántico y 15 minutos de predicación. Estoy hablando de proporciones. Es hora de que comience a haber 45 minutos de predicación, de Biblia, de enseñanza y 15 minutos de alabanza. Y es hora de que los hispanoamericanos comiencen a amar su palabra y a razonar su teología a la luz de la Biblia. ¿Es bueno leer teología sajona? Por supuesto, yo leo mucha teología sajona, pero mi pensamiento hispano es distinto. Por tanto, tengo que empezar a elaborar una teología propia del mundo hispano que es idéntica en cuanto a Biblia con la sajona o con la alemana o con la que sea. Pero necesariamente esos millones de creyentes en Hispanoamérica necesitan ser alimentados por pensamiento que les es común y que les es propio. No puedo dejar y olvidar que los niños necesitan Biblia. Estamos ahora mismo en nuestra iglesia terminando un curso de doctrinas fundamentales que se abrió para toda la congregación, se han inscrito, y cuando me pasaron las inscripciones dije, pero oye, esta es la... Y es una niña de 14 años que se inscribió en el curso. Yo quisiera que muchos vieran la capacidad teológica y el conocimiento bíblico de esa niña. Dejémonos de historias y demos Biblia para que formemos hombres maduros que no sean arrastrados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Sí, dejémonos de historias. Estás haciendo una crítica directa a la metodología que se usa en la escuela dominical, ¿no? En las historias, si se ha de usar, hay que enseñarles la fe, lo que creemos como cristianos evangélicos, claro, basados en la Biblia. Es un gran reto que nos deja mi hermano Samuel, un gran reto a nosotros que estamos al frente de una iglesia o al frente de un grupo de futuros pastores, futuros teólogos, ¿no? El enseñar, centrarnos en la Biblia. Cualquier sea nuestra labor o especialidad. Para un biblista, porque yo tengo una maestría en Biblia, podría ser fácil decir, pues, obvio, ¿no? Pero no. Yo estuve en una de las reuniones de la Sociedad de Estudios del Antiguo Testamento, famoso IOSOT, que está mucha presencia en Europa. Estuve en Múnich el año 2013, y todos biblistas, exégetas del Antiguo Testamento, pero son solamente teóricos, muy teóricos, y muchos ni siquiera creen en Dios. Entonces, suena contradictorio, ¿no? No, nosotros debemos rescatar, volver a la Biblia, y también los que tienen otras áreas, la teología sistemática, la pastoral, hay que centrarnos en la Biblia. Antes de la última parte, anuncios generales, decir a nuestra audiencia que nuestro hermano Samuel, pues repartirles de que tiene el comentario de todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Yo pues iba a decir, bueno, que me equivoqué, ¿no? Casi todo, no, me aclaró luego que está todo, porque la página web de CLIE, ustedes pueden teclear en clie.es, le falta publicar ahí el comentario de Primera y Segunda de Pedro, o sea, falta la imagen que diga también es obra del autor.
consulté con su hermano Samuel y dijo que sí, ya está, todo. Me muevo un segundo. Okay, va a traer los libros ahorita para mostrarnos. Ahí está, la evidencia. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Muy bien. Y así con esa portada y todo están los 27 libros. Por supuesto, algunos están unidos por cuestión de tamaño o de temáticas, ¿no? O de autor, que en gasto primero y segunda de Pedro. Les animo a comprar sus libros. El Nuevo Testamento tiene bastante uso de la crítica textual, ¿ya? Tiene uso del griego propiamente, él ya mencionó que es especialista más en Nuevo Testamento, y sus aportes son aplicativos, ¿ya? No, los que he leído no se ahoga en las teorías y todas las cuestiones técnicas de los comentarios, sino vamos a hacer una especie de intertextualidad, asociar este texto con otro texto de la Biblia y aterrizar a nuestra realidad. Luego, este libro, por supuesto, el que estamos hablando, es su primer comentario al Antiguo Testamento. Tiene palabras en griego. Si no sabes griego, puedes inscribirte a la Academia Bíblica Pesher para estudiar griego con nosotros, nuestro diplomado en griego. Y en cuanto al hebreo, tiene transliteración. No está escrito en hebreo, pero sí está transliterado en palabras claves. Y si no entiendes la transliteración, en la última página es la 976, ya saben cuántas páginas tiene el libro. La 976, hay una página que nos enseña la transliteración. O sea, cuáles son los símbolos de cada letra equivalente a nuestras letras latinas, para tener cierta noción. Pero si quieres aprender hebreo, puedes hacerlo con la Academia Bíblica Pesher. Es un libro magnífico, ya hemos dicho casi 1000 páginas. Luego, tengo que señalar, bueno, mostrar aquí en cámara algunas de las imágenes, cuadros. Ahorita me está costando encontrar, pero tiene no solamente letras, ¿ya? Tiene cuadros. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa que nos habla de las ciudades de refugio. ¿Dónde estaban las ciudades de refugio? No lo van a encontrar esto fácilmente en cualquier Biblia de estudio, ¿ya? Aquí las ciudades de refugio, porque las ciudades de refugio se datan del libro de Josué, y también, por supuesto, cuando se los distribuye. Las tablas están al principio del libro. Me puse ahí a pintar y a dibujar algo. La familia de Israel, bueno, hay una serie de cosas. Acá están las tablas para hacer un poquito de estadística de cuánto fueron los censados, la suma total. Y en suma, es un buen libro. Como dice aquí, es un comentario técnico, informativo, genealógico, exegético, histórico, cartográfico, aplicativo y ampliativo, porque tiene lo que nuestro hermano ha catalogado como los excursos, ¿no? A ver, si estoy leyendo mal, a ver. Detrás de cada capítulo. Sí, excursos. Y explica algunas ciudades, algunos temas, inclusive en la página 339, la preexistencia de Cristo, lo que hablábamos del príncipe del ejército de Jehová. Hay temáticas. También me sorprendió encontrar esto, de que por los que conocen poco de la teoría documentaria de Wellhausen, hay allí datos. Los que conocen poco de crítica textual, hay información. Inclusive del Pentateuco samaritano y otros datos. De la Septuaginta, porque la Septuaginta tiene ciertas variaciones, especialmente en los lugares, algunos lugares, ¿no? Tienen lugares extras. Y aquí nuestro hermano también coloca información acerca de la Septuaginta y algunos de esos lugares. O sea, es un libro completo que no deben ustedes dejar de adquirir, ya sea este libro
o todos los comentarios del Nuevo Testamento. Ustedes que están allí podrían escribir en los comentarios, ya sea de la transmisión en vivo o en YouTube, ¿qué libro del doctor Samuel tienes? ¿Qué comentario? Y testifica si ha sido de bendición para tu vida, en tu comprensión del texto bíblico, o, como en mi caso, pues cuando estudiaba el bachiller en teología allá en Perú, pues me sirvió para hacer las monografías. Cuando estudiaba cursos de nivelación de la licenciatura en el CETECA, igual, porque es un buen recurso para las tareas que teníamos que realizar en el campo exegético. Así que pueden escribir allí en los comentarios, decirnos cómo fue, o sea, qué bendición fue para tu vida esta obra. Ahora, hermano Samuel, ¿podrías adelantarnos algo como primicia, por favor? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, ahora mismo estoy trabajando, ya CLIE tiene 3 volúmenes de una teología sistemática en 9 tomos. Un tomo para cada una de las llamadas 9 doctrinas fundamentales. Tiene ahora mismo, y es el primero que va a salir, la Cristología, que tiene 1000 páginas. Luego tiene Bibliología. Tiene también el último que escribí, que es Teología Propia y Trinidad, que es bastante denso en el tratamiento especialmente de Trinidad. Estoy trabajando ahora con neumatología y así se irán desarrollando cada uno de los comentarios. Hay referencias en esos comentarios, por supuesto, a otras teologías, se trasladan párrafos de autores y no solamente de teologías evangélicas, sino también de teologías católicas, en el sentido de, a veces, de hacer una advertencia y otras veces de mostrar una idea diferente a la que habitualmente tenemos. Pero el objetivo es una teología sistemática desde la Biblia para el mundo latino. Entonces, una teología sistemática usando también la teología bíblica, usando las categorías, ¿no?, tradicionales que se usan en la teología sistemática. Es una buena noticia, es una primicia para nosotros en América Latina, que esto ya está, estos 3 tomos ya están terminados. Lo que falta son el trabajo editorial, la edición, los calendarios que se suele poner en las editoriales para cuándo sería el momento propicio para publicarlas, hacer todo un evento, ¿no?, de presentación del libro. Y que el Señor, pues, pueda seguir dando sabiduría, inteligencia, salud a nuestro hermano Samuel, para que no solamente complete el proyecto de los 9 tomos, ¿ya?, pueda él tener salud, vida, todos los recursos que se requieren para seguir escribiendo. Que esto no sea el único comentario del Antiguo Testamento, que haya otros comentarios del Antiguo Testamento, así como su megaproyecto ahorita, su segundo megaproyecto, que es toda una serie de teología sistemática. Hermano Samuel, usted está entrando dentro de la lista de los héroes de la fe por su aporte al mundo evangélico, porque muy pocas personas han logrado hacer esa serie, ¿no? Hacer una serie completa de comentarios de la Biblia o del Nuevo Testamento, y ahora todo como Calvino, una institución de la teología dogmática o la teología cristiana. Quiero agradecer a Editorial CLIE por permitirnos tener este espacio. Editorial CLIE está haciendo un enorme esfuerzo para que el pueblo evangélico de habla hispana tenga materiales de buena calidad. Gracias, Editorial CLIE, también por permitirnos esta entrevista con nuestro hermano, el autor, comentarista bíblico Samuel Pérez,
No olvide visitar las páginas que tenemos aquí, la página de la Academia Bíblica Pesher.com, abdelbartolo.com, y sobre todo, pues ahorita por la presentación o entrevista de este libro, en clie.es, y ahí en el buscador poner Samuel Pérez Millos, te va a salir todos los libros que nuestro hermano ha publicado. Nuestro agradecimiento a Editorial CLIE, que está traduciendo libros al español y que está dando oportunidad, espacio a autores de habla hispana, ¿no? Tenemos algunos, animarlos a que puedan orar por CLIE, orar por nuestro hermano Samuel, orar por las autoridades y los representantes de la editorial. Si no puedes, digamos, adquirir en forma física el libro, también lo están ofreciendo en formato Kindle, algunas versiones en Amazon. Puedes visitar alguna librería cristiana. Estos libros, algunos hermanos han preguntado acerca de precio. Bueno, el precio varía de lugar en lugar, pero pueden ustedes conseguirlo en alrededor de sus $50. Está, me parece, los precios. En México está en Amazon 817 pesos. Pero en otros lugares puede variar los precios. Busquen la versión ya sea en Kindle o la versión en pasta dura. Hay algunos hermanos que están diciendo que sí, les ha sido de gran bendición. Nuestro hermano Fidel Cancín dice, tengo el de Efesios, de Gálatas y Mateo. Nuestro hermano Raúl Canwood dice, tengo 14 de los comentarios, como 14 de sus comentarios en físico. Y ya están llegando algunos de los mensajes diciendo qué libros tienen, qué libros de nuestro hermano Samuel. Les animamos a que puedan compartir la transmisión, puedan adquirir los libros y agradecer aquí al hermano Samuel por su tiempo ya allí en España. Es ya bastante noche. Aquí recién mediodía en esta parte del mundo. Gracias, mi hermano. ¿Algunas palabras finales? Bueno, muchas gracias por la invitación de estar presente en este programa. Oro por Hispanoamérica. Pido al Señor la bendición de un pueblo fuerte en Biblia, conocedor de Dios, que comunica la vida de Dios no solamente en la teología, sino en la experiencia personal, haciéndose luminosos porque tienen la luz de Dios en ellos. Y esto es mi deseo personal. Enviar un abrazo muy especial para todos los creyentes, un saludo muy cariñoso para profesores y pastores y una bendición de parte del Señor como mi deseo personal para todos. Muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron en la transmisión.